Buenas noches, mi nombre es Elita Luisa Rincón Castillo. Voy a presentar el trabajo de la Tierra al Flujo, tipología de los conflictos y la nueva cartografía de la guerra energética global, un marco interpretativo desde la geopolítica, geoeconomía y geoestrategia en la era de la transición. El contenido de la presente exposición está compuesta por lo siguiente: introducción, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación, bases teóricas, epistemología y metodología, análisis y discusión de resultados, conclusiones, y al final están las referencias bibliográficas. En la introducción, el origen de una nueva cartografía. Esta investigación tiene su génesis en las reflexiones y debates surgidos durante el estudio del diplomado en Geopolítica, Geoeconomía y Geoestrategia del Petróleo y Recursos Naturales Estratégicos entre los años 2024-2025, específicamente a partir de las bases teóricas conceptuales examinadas en el módulo de Introducción a la Geopolítica a cargo del profesor Tinoco, plasmado en su artículo La geopolítica en tiempos actuales. El punto de partida en cuanto a la identificación y tipología de los conflictos contemporáneos, el punto de partida es la identificación de 13 conflictos políticos contemporáneos que actúan como laboratorios de crisis global, lejos de ser disputas aisladas a partir de la tesis de Clark sobre las guerras por los recursos naturales. El futuro escenario del conflicto global, estos focos de tensión revelan una naturaleza híbrida que permite establecer una tipología. Dentro de los 13 conflictos tenemos Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, Venezuela-Guyana, Venezuela-Colombia, China-Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, República Democrática del Congo, Sudán del Norte, Sudán del Sur, Irán, India, Pakistán, Afganistán, Tíbet, China, Sahara Occidental. En cuanto al segundo punto, planteamiento del problema, el tema, la transición como cambio de paradigma. La arquitectura del orden mundial contemporáneo atraviesa una metamorfosis estructural impulsada por la transición energética y la descarbonización global. Este proceso no constituye meramente una sustitución tecnológica, sino una reconfiguración de la jerarquía de poder, donde la tradicional soberanía basada en el control del territorio, la tierra, es desplazada por una soberanía basada en la hegemonía sobre las redes e infraestructuras que son los flujos. El escenario internacional es de desorden mundial, multipolar y fragmentado, por el tránsito hacia un sistema multipolar y fragmentado marcado por el agotamiento de la globalización unipolar. Los síntomas, la proliferación de conflictos de flujo. El síntoma más evidente es la eclosión de tensiones desde el control de la ruta, que es tan vital como el recurso mismo. La causa, el vacío interpretativo y la asimetría estratégica. Esto radica en la persistencia de marcos analíticos que ignoran la sinergia de la triada propuesta, es decir, la geopolítica, geoeconomía y geoestrategia. El pronóstico, la urgencia de una soberanía energética situada. De persistir ese vacío interpretativo, el pronóstico para el sur global señala un agravamiento de las disparidades y pobreza energética. Por lo tanto, el objetivo de la investigación general es analizar la tipología de los conflictos contemporáneos y la nueva cartografía de la guerra energética global mediante el estudio del tránsito del control territorial hacia la hegemonía de los flujos, a fin de proponer un marco interpretativo que integre la geopolítica, la geoeconomía y las estrategias en el contexto de la transición energética, para decodificar las redes de poder actual y su impacto en la seguridad energética regional. Dentro de los objetivos de investigación específicos tenemos el contexto, que consiste en contextualizar la configuración del desorden mundial contemporáneo. Tenemos en segundo lugar la categorización, categorizar los 13 conflictos geopolíticos identificados desde Ucrania hasta el Esequibo. En tercer lugar están los actores e intereses, que es identificar a los actores clave y sus intereses estratégicos. En cuarto lugar están las redes o relaciones de poder, interpretar entonces este tránsito conceptual de la tierra al flujo, en el marco de la integración del sur global. Luego tenemos el análisis crítico, desarrollar un análisis crítico de las dimensiones geopolíticas, económicas y geoestratégicas en las políticas exteriores de las grandes potencias. Luego tenemos las consecuencias, establecer el impacto multidimensional, social, económico, político y ambiental de la guerra estratégica o energética por los flujos de la región América Latina, con énfasis en el eje Venezuela, Colombia, Guyana. Escenarios, proyectar escenarios prospectivos de economía política para los países latinoamericanos y caribeños. Desde el punto de vista de las bases teóricas, la triada del poder energético. El fundamento científico de esta investigación no reside en una sola disciplina, sino en la convergencia de enfoque.
que permiten descifrar la complejidad del orden mundial contemporáneo. Y para comprender este tránsito de la Tierra al flujo, es imperativo establecer un andamiaje teórico que articule la espacialidad física con la dinámica de los mercados y la planificación estratégica. Tenemos entonces la geopolítica y la tipología de los conflictos basado en Rincón 2021, Clark 2003 y Kaplan 2014. Geoeconomía y la gramática del comercio basada en Luhmann 1990 y en Barton 2021 y geoestrategia del tablero mundial basado en Brzezinski y Álvarez 2025. De la Tierra al flujo, la reconfiguración de la cartografía basada en Monomier y Lacoste, la transición energética y la nueva dependencia basada en Yergin y en Solte, y la seguridad energética y la guerra energética basada en Kane, Knight y Clark. Desde el punto de vista de la epistemología y metodología, se debe repensar la geopolítica energética. Se adopta un enfoque hermenéutico crítico y basado en autores como Hux Preciado. Por su parte, Toal 2021 argumenta que la geopolítica es un discurso que los estados utilizan para espacializar la política internacional. Este trabajo presenta una perspectiva crítica. Como resultados de esta investigación tenemos el contexto: configuración del desorden mundial y transición energética. El análisis inicial revela un desorden mundial contemporáneo caracterizado por una fragmentación sistémica. Este escenario marca el fin de la unipolaridad, dando paso a un sistema multipolar donde la estabilidad económica y la seguridad energética se han vuelto interdependientes. Los resultados preliminares sugieren que el contexto actual está definido por la volatilidad y el riesgo sistémico. En segundo lugar, tenemos la categorización, tipología de los conflictos y recursos naturales. Tenemos 4 grandes tipologías: conflictos de soberanía e identidad político-ideológico, que son los casos de Israel-Palestina, China-Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Tíbet-China. Conflictos territoriales y por recursos geográficos y de riqueza, destacamos Venezuela-Guyana, República Democrática del Congo, Sahara Occidental, Marruecos, Rusia, Ucrania. Desde el punto de vista de los conflictos por rivalidad regional religiosa están Irán, India, Pakistán, Afganistán. Y conflictos fronterizos y de densidad, en cuarto lugar, Sudán del Norte, Sudán del Sur, Venezuela, Colombia. En cuanto a los actores e intereses, tenemos el aseguramiento de recursos y mercado. La identificación de actores claves revela una competencia feroz entre estados nacionales, corporaciones multienergéticas y bloques regionales. Las grandes potencias buscan dominar la tecnología de la transición para imponer estándares globales que favorezcan a sus empresas. El análisis de actores resalta que la posición de Venezuela y sus vecinos está marcada por la necesidad de navegar entre estas grandes potencias. Luego tenemos las redes de poder, del control territorial a la hegemonía del flujo. La interpretación del tránsito conceptual de la tierra al flujo permite entender cómo la soberanía tradicional se está erosionando. La nueva cartografía de flujo sustituye al mapa geopolítico tradicional. La integración regional, entonces, surge como la única vía para que estas naciones recuperen la capacidad de maniobra de su propio flujo. Luego, para el análisis crítico, tenemos instrumentos de coacción de las grandes potencias, tanto desde la geopolítica como alianzas excluyentes, geoeconomía, sanciones, aranceles verdes, geoestrategia, control de los puntos de estrangulamiento, cibersabotaje. Las grandes potencias utilizan estos mecanismos comerciales y tecnológicos para disciplinar a otros actores en la guerra energética global. Desde una perspectiva crítica, las políticas exteriores de las potencias no buscan una transición equitativa, sino asegurar su propia hegemonía energética. Este examen crítico permite ver que la guerra por los flujos no tiene reglas claras, sino una imposición de la fuerza a través de instrumentos sofisticados. Consecuencias, pues tenemos consecuencias de tipo multidimensional. En el ámbito económico se observa una volatilidad extrema que dificulta la planificación a largo plazo. Desde el punto de vista político, la región sufre una polarización creciente derivada de las alineaciones con diferentes bloques de poder global. Desde el punto de vista social, se manifiestan migraciones e inestabilidad en las comunidades dependientes de la energía. Desde el punto de vista del ambiente, la presión por extraer recursos genera, digamos, amenazas en zonas de sacrificio. La guerra por los flujos genera entonces una pobreza energética. El impacto multidimensional revela la urgencia de una soberanía energética situada. Los escenarios. La proyección de escenario para el eje Venezuela-Colombia-Guyana hacia el 2030 podríamos mostrar 3 caminos posibles, marcados por la seguridad energética y la descarbonización. Escenario de integración soberana,
Permitiría al eje negociar conjuntamente su flujo frente a las potencias, escenario de fragmentación y coacción. Profundizaría la dependencia y los conflictos territoriales por recursos. Escenario de cooperación energética podría ser lo que permitiría estabilizar la región, mientras que la competencia desleal fomentada del exterior solo agravaría la crisis. Conclusiones de esta investigación de la Tierra al flujo, tipología de los conflictos y nueva cartografía de la guerra energética global. La investigación confirma que el poder global ha transitado del control estático de la Tierra a la hegemonía dinámica de los flujos, redefiniendo la soberanía nacional. El eje Venezuela-Colombia-Guyana constituye un nodo estratégico, donde se cruzan las principales tensiones de la guerra energética global, enfrentando impactos multidimensionales críticos. La transición energética actúa como un nuevo campo de batallas económico, donde las grandes potencias emplean instrumentos de coacción tecnológicos y comerciales contra su global. Por lo tanto, es imperativo proponer un marco interpretativo que integre estas tres dimensiones, geopolítica, geoeconomía y geoestrategia, para que la región de América Latina y el Caribe pueda construir una seguridad energética situada y autónoma hacia el 2030. A continuación, las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.